La unión con Cristo. En estos videos he tratado con la aplicación de la redención. El lector inteligente quizás se haya dado cuenta que hasta en ese momento no he reparado en el tema de la unión con Cristo. Evidentemente, es un aspecto importante de la aplicación de la redención, y si no lo tuviésemos en cuenta, no solo sería deficiente nuestra presentación de la aplicación de la redención, sino que nuestra perspectiva de la vida cristiana quedaría gravemente distorsionada. Nada es más central y básico en la unión y comunión con Cristo. Sin embargo, existen buenas razones por las que el tema de la unión con Cristo no debería coordinarse con las otras fases de la aplicación de la redención que ya hemos tratado. La razón es que la unión con Cristo es en sí un tema muy amplio y extenso. No es simplemente un paso en la aplicación de la redención. Cuando se la analiza según la enseñanza de la Escritura en sus aspectos más amplios, subyace en cada aspecto de la aplicación de la redención. La unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento de una vez para siempre por medio de la obra consumada de Cristo. Ciertamente, todo el proceso de la salvación tiene su origen en una fase de unión con Cristo, y la salvación tiene el propósito de consumar las otras fases de unión con Cristo. Esto se puede ver claramente si recordamos aquella breve expresión que es tan común en el Nuevo Testamento: en Cristo. Cuando hablamos de la unión con Cristo, tenemos en mente la frase en Cristo. Cuando hablamos de la unión con Cristo, tenemos en mente la frase en Cristo. Es bastante evidente que la Escritura aplica la expresión en Cristo a mucho más que la aplicación de la redención. Es verdad que cierto aspecto de la unión con Cristo pertenece estrictamente a la aplicación de la redención. De esto trataremos más adelante. Pero no trataríamos de manera adecuada acerca de esta cuestión de la unión con Cristo si no establecemos, ante todo, su significado más amplio. No podríamos apreciar lo que encaja dentro de la aplicación de la redención si no lo relacionásemos con todo lo que es más amplio. Podremos ver la amplitud de la unión con Cristo si exploramos las enseñanzas de las Escrituras en cuanto al tema. Cuando lo hagamos, veremos cuánto se extiende hacia atrás y hacia adelante en la línea de la revelación. La fuente de la salvación determinada por la eterna elección del Padre se encuentra en Cristo. Pablo dice: alabado o bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. El Padre escogió desde la eternidad, pero escogió en Cristo. No podemos comprender todo lo que está involucrado, pero el hecho queda bien claro de que no hubo elección del Padre en la eternidad aparte de Cristo. Y esto significa que los que serán salvados no fueron siquiera contemplados por el Padre en el consejo final de su amor predestinador, aparte
de la unión con Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. Por mucho que retrocedamos buscando la fuente de la salvación, encontraremos siempre la unión con Cristo. No es algo añadido, está ahí desde el comienzo. También se debe a que el pueblo de Dios estaba en Cristo cuando Él entregó su vida en rescate y redimió mediante su sangre que les ha sido lograda la salvación para ellos. Son descritos como unidos a Cristo en su muerte, resurrección y exaltación al cielo. Según Romanos capítulo 2, 6, versículo 2 y 11, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 6, Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, en él, en el amado, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Por esto, no deberíamos pensar en la obra de la redención obrada por Cristo de una vez y para siempre, aparte de la unión con su pueblo, la cual fue llevada a cabo en la elección de parte del Padre antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nunca deberíamos pensar en la redención independientemente de las misteriosas disposiciones del amor, sabiduría y gracia de Dios, mediante las cuales Cristo fue unido a su pueblo y su pueblo fue unido a Él cuando Él murió en el madero maldito y resucitó de entre los muertos. Esta es simplemente otra manera de decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es en Cristo que el pueblo de Dios es creado de nuevo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquí Pablo insiste en la gran verdad de que somos salvos por la gracia, no por obras. La salvación tiene su inicio en la gracia de Dios. Y esto es certificado por el hecho de que somos salvados por medio de una nueva creación en Cristo. No debería sorprendernos que comenzar a poseer la salvación en términos reales debería ocurrir en unión a Cristo, porque sabemos ya que es en Cristo que la salvación tuvo su origen en la elección eterna del Padre, y que es en Cristo que la salvación tuvo y fue lograda una vez y para siempre por medio de la sangre redentora de Cristo. No se debería pensar en tal unión con Cristo como si estuviera suspendida cuando el pueblo de Dios llega a ser partícipe real de la redención. Es creado de nuevo en Cristo. Pero no solo la nueva vida tiene su inicio en Cristo, también continúa por virtud de la misma relación con Él. Es en Cristo que la vida y conducta del cristiano se lleva a cabo. La nueva vida que viven los creyentes la viven en la comunión de la resurrección de Jesucristo. En todo son enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Es en Cristo que los creyentes mueren. Han dormido en Cristo o por medio de Cristo y están muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 y 16. ¿Podría algo ilustrar con más claridad la indisolubilidad de la unión con Cristo que el hecho de que esta unión no queda deshecha por la muerte? La muerte, naturalmente, es real. Un día me reclamará. El espíritu y el cuerpo quedan separados.
pero los elementos separados de la persona siguen unidos a Cristo. Mucho valor tienen a los ojos de Yahvé la muerte de sus fieles. Salmo 116, versículo 15. Finalmente, es en Cristo que el pueblo de Dios resucitará y será glorificado. Es en Cristo que los hijos de Dios serán vivificados cuando se toque la última trompeta y los muertos resuciten incorruptibles. Es con Cristo que serán glorificados. Así, vemos que la unión con Cristo tiene su frente en la elección de Dios, el Padre antes de la fundación del mundo, y que tiene su culminación en la glorificación de los hijos de Dios. La perspectiva del pueblo de Dios no es estrecha, es amplia y dilatada. No está confinada al tiempo y al espacio. Tiene la extensión de la eternidad. Su órbita tiene dos focos. El primero es el amor electivo de Dios el Padre en los consejos de la eternidad. El otro es la glorificación con Cristo en la manifestación de su gloria. Lo primero no tiene principio, lo otro no tiene fin. La glorificación con Cristo en su venida será sólo el comienzo de una consumación que abarcará los siglos de los siglos de los siglos. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Es una perspectiva con un pasado y con un futuro. Pero ni en el pasado ni en el futuro están limitados, porque lo que conocemos como nuestra historia temporal es debido a que la historia temporal cae dentro de una perspectiva que tiene significado y esperanza. ¿Qué es lo que liga el pasado, presente y futuro en la vida de fe y en la esperanza de la gloria? ¿Por qué mantiene el creyente el pensamiento del consejo determinado de Dios con tal gozo? ¿Por qué puede tener paciencia en medio de las perplejidades y adversidades y dolor del presente? ¿Por qué puede tener una confiada certeza en cuanto al futuro y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios? Es porque no puede pensar en el pasado, presente o futuro, aparte de la unión con Cristo. Es la unión con Cristo que ahora, en virtud de su muerte y del poder de su resurrección, que le certifica en la elección del Padre. En esta certificación y la realidad de la elección en Cristo, antes de la fundación del mundo, es la bendición por el Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como fue escogido en Cristo desde los siglos de la eternidad. Y tiene el sello de una herencia eterna, porque es en Cristo que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como garantía de su herencia hasta que llegue la redención del pueblo adquirido por Dios. Aparte de la unión con Cristo, no podríamos contemplar el pasado, presente o futuro con nada más que temor y terror de una eternidad sin Cristo. Mediante la unión con Cristo, cambia toda la complexión del tiempo y de la eternidad, y el pueblo de Dios puede alegrarse con un gozo insuperable y lleno de gloria. La unión con Cristo es un tema muy inclusivo. Abarca toda la amplitud de la salvación, desde su fuente primaria en la elección eterna de Dios hasta su culminación final en la glorificación de los escogidos. No consiste
Simplemente, en una fase de la aplicación de la redención, se extiende en cada aspecto de la redención, tanto en su cumplimiento como en su aplicación. La unión con Cristo agrupa todos los aspectos y asegura que Cristo aplica y comunica eficazmente la redención a todos aquellos para quienes la ha adquirido. Pero la unión con Cristo constituye una parte importante de la aplicación de la redención. No llegamos a ser verdaderos participantes de Cristo hasta que se aplica eficazmente la redención. Pablo, al escribir a los creyentes en Éfeso, les recuerda que ellos fueron en Cristo escogidos antes de la fundación del mundo. Pero también les recuerda que hubo un tiempo en que ellos estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que vivían impulsados por sus deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Aunque habían sido escogidos en Cristo antes de los tiempos eternos, sin embargo estaban sin Cristo, hasta que fueron llamados eficazmente a la comunión del Hijo de Dios. De modo que es por el llamamiento eficaz de Dios el Padre que los seres humanos llegan a participar de Cristo y disfrutan de las bendiciones de la redención. Únicamente entonces conocen la comunión con Cristo. La naturaleza de la unión con Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de esta unión con Cristo que es llevada a cabo por el llamamiento de Dios? Hay varias cosas que se deben decidir con respecto a esta pregunta. Número 1. Esta unión con Cristo es espiritual. Pocas palabras en el Nuevo Testamento han sido sometidas a más distorsión que la palabra espiritual. Frecuentemente se usa para denotar lo que es poco más que un vago sentimentalismo espiritual. En el Nuevo Testamento se refiere a aquello que es del Espíritu Santo. La persona espiritual es aquella en quien mora el Espíritu Santo y que es controlada por él. Y un estado mental espiritual es un estado mental producido y mantenido por el Espíritu Santo. Por esto, cuando decimos que la unión con Cristo es espiritual, queremos decir, antes que nada, que el vínculo de esta unión es el Espíritu Santo mismo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos, libres, sabios o ignorantes. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículo 9 y 1 Juan capítulo 3, versículo 24. Debemos apreciar mucho más la estrecha interdependencia de Cristo y del Espíritu Santo en las operaciones de la gracia salvadora que el aprecio que normalmente le damos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu es el Espíritu del Señor y Cristo es el Señor del Espíritu. Cristo mora en nosotros. Si su Espíritu mora en nosotros y Él mora en nosotros por el Espíritu. La unión con Cristo es un gran misterio. Que el Espíritu Santo sea el vínculo de unión no disminuye el misterio, pero esta verdad arroja una gran luz sobre el misterio y también protege al misterio
contra conceptos sensorios, por una parte, y puro sentimentalismo, por la otra. Esto nos lleva a observar, asimismo, que la unión con Cristo es espiritual, porque es una relación espiritual lo que tenemos a la vista. No es la clase de unión que tenemos en la deidad, tres personas en un Dios. No es la clase de unión que tenemos en la persona de Cristo, dos naturalezas en una persona. No es la clase de unión que tenemos en el ser humano, que se constituye en cuerpo y alma. No es simplemente la unión de sentimiento, afecto, entendimiento, mente, corazón, voluntad y propósito. Aquí tenemos una unión que no podemos definir de manera específica, pero es una unión de un carácter espiritual intenso, congruente con la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, de manera que da una forma real que rebasa nuestra capacidad de análisis. Cristo mora en su pueblo y su pueblo mora en él. La unión con Cristo o en Cristo es mística. Cuando empleamos la palabra mística en conexión con esto, es bueno tomar nuestro punto de partida desde la palabra misterio, tal como se emplea en las Escrituras. Somos susceptibles a emplear la palabra para designar algo que es totalmente ininteligible y de lo que no podemos tener ninguna comprensión. No es este el sentido de la Escritura. En Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26, el apóstol Pablo establece los puntos para comprender este término. Allí Pablo dice que el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Hay cuatro cosas que se deben observar acerca de este misterio. Número 1. Fue mantenido en secreto desde tiempos eternos. Era algo oculto en la mente y en el consejo de Dios. 2. No siguió manteniéndose oculto. Fue manifestado y declarado y dado a conocer en conformidad a la voluntad y al mandamiento divino. 3. La Escritura no solo fue el medio por el cual Dios ofreció esta revelación, también fue depositaria de ella. Fue revelado a las naciones y dejó de ser un secreto. 4. El propósito de esta revelación no consiste en que todas las naciones puedan venir a la obediencia de la fe. Por tanto, un misterio es algo que la humanidad no ha visto, ni oído, ni ha podido comprender, pero que Dios nos los ha revelado por su Espíritu, y que por medio de la revelación y la fe llega a ser conocido y recibido por los seres humanos. Es evidente que la unión con Cristo es también un misterio de tal envergadura. Al hablar de la unión con Cristo y tras compararla con la unión que existe entre marido y mujer, Pablo dice, esto es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y otra vez Pablo habla de la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y lo describe como el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. La unión con Cristo es mística porque es un misterio. El hecho de que sea un misterio destaca su gran valor y la intimidad de la relación que involucra. La amplia gama de similitudes empleadas por la Escritura para ilustrar la unión con Cristo es muy notable. Al nivel más elevado del ser,
se compara con la unión que existe entre las personas de la Trinidad en la deidad. Es abrumador, pero es así. Al nivel más bajo se compara en relación que existe entre las piedras de un edificio y la piedra angular. Entre estos dos límites hay una variedad de similitud tomada de los diferentes niveles de ser y relación. Se compara con la unión que existió entre Adán y toda su descendencia. Se compara con la unión que existe entre el marido y la mujer. Se compara a la unión que existe entre la cabeza y los demás miembros del cuerpo humano. Se compara con la relación de la vid y las ramas. De aquí que tenemos la analogía sacada de los diferentes estratos del ser, ascendiendo desde el reino de lo inanimado hasta la misma vida de las personas de la deidad. Esto debería enseñarnos un gran principio. Es obvio que no debemos reducir la naturaleza y el modo de unión con Cristo a la medida de la clase de unión que existe entre la piedra angular y las otras piedras en el edificio, ni a la medida de la clase de unión que existe entre la vid y las ramas, ni a la de la cabeza con los demás miembros del cuerpo, ni siquiera a la del marido con su mujer. El modo, naturaleza y clase de unión difieren en los distintos casos. Existe similitud, pero no igualdad. Pero del mismo modo que no podemos reducir la unión entre Cristo y su pueblo al nivel de la unión que existe entre otros estratos del ser, tampoco podemos elevarla a la unión que existe dentro de la deidad. La similitud aquí tampoco significa igualdad. La unión con Cristo no significa que seamos incorporados a la vida de la deidad. Esta es una de las distorsiones a las que ha sido sometida esta gran verdad. Pero el proceso de pensamiento por el que ha sido adaptada esta perspectiva descuidada, uno de los más sencillos principios que debe gobernar nuestro pensamiento, esto es, ¿qué analogía no significa igualdad? Cuando hacemos una comparación, no ejecutamos una ecuación. De todas las clases de unión o unidad que existen para las criaturas, la unión de los creyentes con Cristo es la más sublime. El más grande misterio del ser es el misterio de la Trinidad, tres personas en un Dios. El gran misterio de la fe es el misterio de la encarnación, que el Hijo de Dios se manifestó como hombre y lo hizo en cuerpo humano. Primera de Timoteo 3:16. Pero el más grande misterio en cuanto a las relaciones humanas es la unión del pueblo de Dios con Cristo. Y este misterio lo atestigua nada menos que el hecho de que se ha comparado con la unión que existe entre el Padre y el Hijo en la igualdad de la deidad. Ha llegado a ser costumbre a usar la palabra místico para expresar el misticismo que entra en el ejercicio de la fe. Es necesario que nos demos cuenta de que existe un misticismo inteligente en el ejercicio de la fe. Los creyentes son llamados a la participación de Cristo y participación significa comunión. La vida de la fe es una unión y comunión vivientes con el glorificado y siempre presente Redentor. La fe se dirige no solo a un Redentor que vino y que se llevó a cabo de una vez y para siempre la obra de la redención. Se dirige a Él no solo como aquel que murió, sino como aquel que resucitó y que vive para siempre como nuestro gran sumo sacerdote y abogado. Y debido a que la fe se dirige a Él como Salvador y Señor,
la comunión llega al cenit de su ejercicio. No hay comunión entre los seres humanos que sea comparable con la comunión con Cristo. Él tiene comunión con su pueblo y el pueblo tiene comunión con él en un amor recíproco, consciente. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, 8. Así pues, la vida de la fe es la vida del amor, y la vida de amor es la vida de participación o de comunión mística con aquel que vive para siempre para interceder por su pueblo y que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es comunión con aquel que tiene una inagotable reserva de compasión para tratar con las tentaciones, aflicciones y debilidades de su pueblo, porque fue tentado en todo igual que ellos lo fueron, aunque sin pecado. La vida de la verdadera fe no puede ser la de un frío asentimiento metálico. Debe tener la pasión y el calor del amor y de la comunión, porque la comunión con Dios es la coraza y la culminación de la verdadera religión. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Todo aquello a lo que el pueblo de Dios ha sido predestinado en la eterna elección de Dios, todo lo que ha sido asegurado y procurado para ellos en el cumplimiento de la redención de una vez para siempre, todo aquello de lo que ha venido a ser los reales partícipes en la aplicación de la redención, y todo lo que por gracia de Dios llegara a ser en el estado de gloria consumada, quedará abarcado dentro del ámbito de la unión y de la comunión con Cristo. Como hemos visto en estos videos, es la adopción en la familia de Dios como hijos e hijas de Yahvé, Dios Todopoderoso, lo que da al pueblo de Dios la culminación de la bendición y del privilegio. Pero no podemos pensar en la adopción aparte de la unión con Cristo. Es significativo que la elección en Cristo antes de la fundación del mundo sea la elección para la adopción en hijos. Cuando Pablo dice que el Padre escogió un pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en la predestinación fuimos adoptados por medio de su Hijo Jesucristo. Evidentemente, la elección a la santidad es paralela a la predestinación, a la adopción. Son dos formas de expresar la misma gran verdad. Nos expresan las diferencias y las diferentes facetas que pertenecen a la elección del Padre. Por esto, la unión con Cristo y la adopción son aspectos completamente complementarios de esta asombrosa revelación de la gracia. Por ende, la plenitud insondable de la gracia y la verdad, de la sabiduría y del poder, de la bondad y del amor, de la justicia y fidelidad que residen en Cristo, que el pueblo de Dios recibe para todas sus necesidades en esta vida y para la esperanza de la vida eterna. Por tanto, no hay verdad más idónea para impartir con confianza y fortaleza, consolación
y gozo en el Señor que la de la unión con Cristo. También impulsa a la santificación, no solo porque toda la gracia santificadora se deriva de Cristo como el Redentor crucificado y exaltado, sino también porque el reconocimiento de la comunión con Cristo y del excelso privilegio que ello involucra incita a la gratitud, a la obediencia y a la devoción. La unión también significa comunión y la comunión genera en un andar humilde, reverente y amante con aquel que murió y resucitó para poder ser nuestro Señor. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. La unión en Cristo representa el amor, la santidad, la obediencia a la que estamos impedidos o impelidos hacia el resucitado. En Cristo, por Cristo y de Cristo, es cuando he logrado las más altas victorias sobre la carne y la obediencia perfecta que Dios me demanda en mi diario vivir. Por Cristo, en Cristo y de Cristo, un día moriré, un día partiré a mi patria celestial, un día la muerte me reclamará como lo hace con todos los seres humanos. La diferencia, la gran diferencia, la radical diferencia será que mi muerte en la gracia de Dios, en la predestinación, en la elección, en la perseverancia de los santos, mi muerte, mi muerte será en Cristo.